Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Hay varios tipos de profecías, y una de las profecías es de las que escuchamos hoy, que se llaman conminatorias. Son las que anuncian calamidades, pero están sujetas a cambio, están sujetas a la respuesta del ser humano. ¿Le baja un poquito al micrófono, Javier, por favor? Están sujetas a la respuesta de los seres humanos. Y hay otras profecías que no están sujetas a esto. Todas las profecías mesiánicas no están sujetas a nosotros. Hagamos o no hagamos, creamos o no creamos, las profecías bíblicas sobre el Mesías se cumplieron al pie de la letra. Jesús menciona hoy a Jonás como una señal. Fue una señal para Nínive. Nínive era un lugar de mucho pecado, era como Las Vegas de este tiempo, un lugar donde todo pecado era permitido. Era un reino muy grande, por eso Israel les tenía miedo. Estamos hablando de aquí de las tierras de Israel hacia Nínive, unos que serían 1000 kilómetros más o menos, entonces no era tan lejos, y el profeta se va en sentido contrario de lo que Dios dice, no quiere ir a Nínive, y el Señor permite que pasen todos estos acontecimientos para convertir al pueblo de Nínive. Todo lo que Dios permitió con el profeta fue para que Nínive se convirtiera. El profeta se quiso ir en sentido contrario y Dios se lo permitió. Se subió en un barco, Dios se lo permitió. Se empezó a alejar por mar, Dios se lo permitió. Y entonces Dios permite la tormenta, permite que lo avienten al mar, permite que se lo trague una ballena. Todo lo que permitió para que Nínive creyera, porque la intención de él, de nuestro buen Dios, es que nadie se condene, que todos se salven, Entonces Nínive era un lugar muy grande, un reino grande, que era temido por Israel, porque en cualquier momento podían venir a declararles la guerra. Era muy despreciado por Israel, porque era un lugar de mucho pecado. Jonás se parece a nosotros mucho, podemos aprender mucho puede ser una señal, un signo para nosotros también. Jonás se parece mucho a nosotros, que también pensamos que hay personas que deberían de ser destruidas por pecadoras. También nosotros pensamos que a las personas que hacen el mal, que nos han hecho el mal a nosotros, o que sabemos que le han hecho mal a alguna persona, también llegamos a aceptar la idea de que deben de ser castigados y destruidos. Que van a ser castigados, sí, pero que lo deseemos es otra cosa. Que ya nosotros lo aceptemos, que nosotros lo queramos, eso ya nos pone en contra de todo, en contra del amor. A nosotros no nos corresponde el juicio, eso solo le corresponde a Dios, solamente le corresponde a Dios. Nuestro buen Dios les advierte
les va a advertir a través a través de Jonás, porque no quiere destruir, quiere salvar. El Señor no le interesa destruir a los seres humanos, sino salvarlos. Y algo muy extraordinario, entonces, es todo lo que Dios permite para salvar a este pueblo de Nínive, que ni siquiera pertenecía a Israel, que ni siquiera conocía a Dios. Dios es compasivo verdaderamente, no solamente con nosotros, Dios es compasivo con todos. Por eso nosotros no podemos decir, a este lo voy a tratar bien porque está bautizado y a este no porque no está bautizado. Es que Dios es bueno con todos. Dios es bueno con todos. Unos serán sus hijos y otros no. Pero Dios sigue siendo bueno con todos. Permitió muchas cosas el Señor. Y imagínense, todo esto lo permitió para salvar mucha gente de su destrucción total, y esas personas no eran hijas de Dios como nosotros lo somos. La misericordia para con nosotros se extiende más por ese detalle de haber sido redimidos con la sangre de Cristo, por ese hecho histórico, ¿verdad? La paciencia de Dios entonces es muy grande, no solo con la gente pecadora de Nínive. También va a ser muy grande la paciencia de Dios con su profeta. El profeta que lo escuchaba, no lo veía. Este profeta solamente lo escuchaba, tenía lo que se llama locución. Hay locución interna cuando Dios habla a la persona desde dentro de la persona, y locución externa cuando la persona lo escucha de fuera, pero no con los oídos estos, le escucha a la voz de Dios, locución interna o locución externa. Y entonces este profeta que escuchaba a Dios, también necesita de la misericordia de Dios, porque se va y se sienta a un lado después de anunciar. Se llevó 3 días para recorrer todo Nínive. Después de eso se va y se sienta para ver la destrucción de Nínive. No fue de que ya lo anuncié lo que Dios dijo, ya se acabó lo mío, ya no, quería ver que fuera ese pueblo destruido. Y a veces nosotros somos así, queremos que les pase algo malo, que les pase algo malo a los que nos han hecho a nosotros el mal. Los de Nínive nos enseñan qué hacer cuando el castigo ya parece inevitable, cuando ya falta el amor en nuestros corazones. Cuando nosotros dejamos de amar, empezamos a aumentar deudas con la justicia divina, porque el solo no amar se tiene que pagar. Solo no amar, y esto va a un grado impresionante, ¿verdad? El Marino Restrepo, este hombre que murió en manos de secuestradores, que fue al juicio y el Señor le permitió regresar y le permitió ver parte del cielo, parte del purgatorio, parte del infierno. Él da su experiencia, da su experiencia de todo esto. La justicia divina es verdadera. La justicia divina es verdadera, y él comenta cuando está delante de Dios, cómo le hace ver la justicia divina, la misericordia en el cielo, la justicia en el infierno, porque en el infierno Dios es el que sigue teniendo el control. Satanás no puede hacer sufrir a una persona más de lo que merece. Entonces Dios sigue teniendo ahí el control. Bueno, entonces, ¿qué nos enseñan? ¿Qué es lo que nos enseña Nínive a nosotros? Una cosa nos enseña el profeta, otra cosa nos enseña Nínive. ¿Qué nos enseña Nínive? ¿Qué tenemos que hacer cuando un castigo es inevitable? Convertirse. Es lo que nos enseña Nínive. Llega la noticia al rey. ¿Qué noticia llega? ¿Lo que está diciendo Jonás? Sí. ¿Pero quién es Jonás? El hombre que fue arrojado a la playa por una ballena. Una ballena se acerca a la playa, abre el hocico y avienta a Jonás. Esto nunca se había visto. Y allá en Nínive tenía uno de los dioses principales de Nínive, era el dios pez, que tenía mitad humano y la parte superior era una cabeza de un pez. Entonces para ellos fue algo muy impactante. Y claro que lo sería también para nosotros, ¿verdad? Lo hubiera sido también para nosotros si hubiéramos escuchado eso. 3 días va a durar Jonás en la ballena. ¿Cómo es que no murió?
Ya ha sucedido otras veces que los cachalotes, esas ballenas enormes, buscando comer, se han tragado pescadores y los han encontrado los pescadores. Agarran la ballena, la abren y ahí está el pescador y está el pescador vivo. Pero no había pasado mucho tiempo, aquí pasaron 3 días. Al tercer día lo avienta porque se tuvo que recorrer el camino la ballena, el camino que había recorrido el barco. Y entonces el Nínive escucha todo esto y cree. Se levanta el rey del trono, se levanta el rey del trono, se despoja de sus vestiduras, se cubrió de saco. Es decir, ya no de tela agradable, bonita, sino saco. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos evitar un castigo que parezca inevitable. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos del trono de soberbia. Levantarnos del trono de soberbia que tenemos, donde nos sentimos reyes, donde nos sentimos poderosos, donde queremos controlar las vidas de los demás, creemos que dependen todos de nosotros. Tenemos que dejar ese trono de soberbia y mostrar humildad. Ese es el signo de humildad que están mostrando el pueblo de Nínive, humildad y arrepentimiento. Humildad y arrepentimiento por los pecados que habían cometido. A esta humildad y arrepentimiento, ¿en dónde está el arrepentimiento? En el ayuno. Cuando uno le duele algo que hizo y que lastimó a una persona que amas, se te quita el hambre. Por eso el ayuno también es signo de ese arrepentimiento. Ni siquiera como, no tengo hambre, no tengo ganas de nada, me estoy triste. Es cuando la persona está centrada en sus sentimientos. Por eso entonces se tienen que ir juntando todos estos elementos, la humildad con el ayuno, el arrepentimiento. El rey dice, dejen de hacer el mal que están haciendo. Y luego viene la penitencia, el vestirse de sayal o de saco, el sentarse sobre cenizas. Todo esto es un signo de penitencia. Y la penitencia nos habla de la conversión. La penitencia ya nos está hablando de la conversión y de la reparación del daño. Todos estos elementos son muy importantes. Por decreto del rey y de los grandes de la ciudad, de ese lugar, de ese país, se publicó entonces en Nínive estas letras, ¿verdad? Esta proclamación. Ni hombres ni bestias gusten cosa alguna. No salgan a pacer ni beban agua. Un ayuno completo, hombres, adultos, niños, animales, todos. Para que cuando los animales tuvieran hambre o sed y empezaran a emitir sus sonidos propios, ¿verdad? Si era vaca, mujer, si era perro a ladrar, porque tenían hambre o porque tenían sed, que esos lamentos de los animales les ayudaran a ellos a recordar que estaban lamentando sus propios pecados para tratar de evitar que Dios destruyera Nínive, como se había dicho, en 40 días. Y lo dice el rey, por eso lo pide, cúbranse de saco, fue una orden del rey, cúbranse de saco, hombres y bestias, clamen con perseverancia a Dios. Otro elemento importante, la oración. Sí, clamen con perseverancia a Dios, conviértanse cada uno de su mal camino y de las injusticias de sus manos. Sí, entonces no solo se arrepienten, no solamente se arrepienten, primero toman conciencia de que cometieron un error y este error los está exponiendo al exterminio, no a un castigo, al exterminio, porque el profeta va a decir que en 40 días la ciudad va a ser destruida, como lo fue las otras ciudades y que ya había pasado. Entonces, si hay antecedentes, no solo se arrepienten, dejan de hacer el mal, dejan de ser injustos, dejan el pecado. Este es el camino.
cuando Dios ve que una persona se arrepiente, entonces ya no hace falta el castigo, hace falta la reparación del daño, pero ya no hace falta el castigo. Cuando estos dejan de hacer el mal y empiezan a hacer el bien, se arrepienten, todos estos elementos que acabamos de decir, Dios lo ve y se arrepiente y ya no ejerce aquel castigo con el que aquella aniquilación con la que los había amenazado. Y Jonás, ¿qué hizo Jonás? Se enojó. Se enojó porque Dios tuvo misericordia de ellos. Es que para Jonás, puede ser igual que nosotros, es un pecador. Jonás decía, estos son unos pecadores, ¿para qué los perdona? Si van a seguir haciendo lo mismo, ¿para qué los perdona si son malos? Que los destruya. Esa es una falta de amor en nuestro corazón. Eso es una falta de amor en nuestro corazón. Desearle el mal al que nos hizo el mal es una falta de amor en nuestro corazón, y esto nos convierte en alguien tan malo como aquel que nos faltó al amor a nosotros. Esa persona yo digo que es mala porque le faltó amor para mí, y yo entonces me falta amor y por eso quiero que lo castiguen. Somos iguales. Nos falta amor, esa persona no me ama y yo no le amo a esa persona. Somos iguales. Hacemos cosas diferentes o de manera diferente, pero seríamos iguales. Así de que aquí sería muy bueno que nos detuviéramos a pensar, ¿a ti te ha dolido que los que te han hecho daño, en vez de ver que son castigados por Dios, les vaya bien? ¿Te ha dolido eso? Si a ti te ha dolido eso, eres igual que Jonás. Si a ti te ha dolido eso, estás mal, estás igual que Jonás. Tú también necesitas misericordia y paciencia de parte de Dios. Tú también necesitas eso, porque entonces tú te has enojado por la misericordia que Dios ha tenido con esas personas. Tú te has enojado por la misericordia que Dios ha tenido por esas personas. Tenemos que cuidarnos nosotros, porque pueden surgir de aquí muchos pecados. Podemos ser movidos a este coraje por la envidia, y la envidia no nos permite alegrarnos que nuestro buen Dios bendiga con su providencia a alguien que no seamos nosotros. Es pecado de envidia, se tiene que confesar el pecado de envidia y se tiene que confesar el pecado de rencor, que es lo que también surge de aquí. El rencor nos impide alegrarnos de que el que nos hizo daño sea bendecido. Eso nos impide el rencor. Nos impide, no nos podemos alegrar de que le vaya bien a esas personas, y mientras no podamos alegrarnos de que les vaya bien a los que nos hicieron mal, entonces todavía necesitamos trabajar el perdón. Todos ocupamos, si se fijan, todos ocupamos de la misericordia de Dios. El que hace el mal porque hace el mal, y el que no perdona porque no perdona, los dos están faltando al amor. Los dos, de diferente manera, pero los dos están faltando al amor, tanto el que hace el mal como el que no perdona el mal que le hicieron. Todo esto entonces nos va quedando claro que no basta la simple súplica a nuestro buen Dios, pidiéndole al Señor, pues por ejemplo, una mamá que le quisiera pedir a Dios que no castigue a sus hijos por el mal que están haciendo, aunque no se conviertan. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Toda acción tiene una consecuencia. Lo que sí se puede pedir es la conversión de los hijos. La conversión. Y entonces Dios utiliza la forma como van a pagar el daño que hicieron, lo utiliza para reparación de la misma persona. Dios es bueno, está a favor de nosotros, pero no va a dejar ningún pecado impune. Pecado que se hace, pecado que se paga, por pequeño que sea. Hiciste el mal a una persona, Dios le va a hacer justicia a esa persona. No hay de otra, sea quien sea la persona más sencilla, sea una persona de muchos conocimientos, sea un obispo, sea un papa, sea quien sea. El que haga sufrir a otra persona lo va a tener que pagar, Y si no perdonamos, vamos a tener que pagar nuestra falta de perdón.
Por eso hay que estar dispuestos a dejar de hacer el mal. Y no solamente estar dispuestos a eso, también tenemos que negarnos ya, dejar de hacer el mal y negarnos a todo lo que nos pueda acercar al mal, negarnos a todo lo que nos pone en riesgo de regresar a los vicios, de volver a hacer esas faltas de caridad que dañan a las personas que nos rodean. No puedes dañar a una persona, repito, no puedes dañar a una persona sin que tengas que pagarlo. No puedes, no se puede, nadie va a poder hacer eso. Pero nadie se dio cuenta, Dios sí lo vio. Solo lo pensé y lo acepté en mi pensamiento. Dios escucha lo que pensamos, Dios ve lo que sentimos. Y nada va a quedar sin pagar, ni un intento de algo bueno, ni un intento de algo malo. Todo va a tener consecuencias, todo. A veces van a ser eternas. Para algunos va a ser castigo eterno, para otros va a ser salvación eterna, felicidad eterna. Depende cuáles hayan sido las obras de cada persona. Entonces, muchas cosas se tienen que hacer, si se dan cuenta, para la conversión. Muchas cosas se tienen que hacer para la conversión. Lo más difícil de todo es sentir dolor por el pecado cometido. Eso es lo más difícil, sentir dolor por el pecado que hemos cometido. No es difícil, nos es difícil porque no amamos lo suficiente a Dios. Si amáramos lo suficiente a Dios, nos dolería ofenderlo. Pero si nosotros no vamos a cambiar porque nos falte amor a Dios, por lo menos deberíamos de cambiar por miedo a tener que pagar lo que vamos a hacer. Tenemos que ser conscientes, el mal cuando tú quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero tiene consecuencias. Nadie va a dejar de pagar lo que hizo. Entonces, mientras nosotros no amemos a Dios, no nos va a dar dolor haber ofendido al Señor, no nos va a dar dolor. Y el pecado es placentero. El pecado es placentero. ¿Cómo arrepentirse de lo que agrada, ¿no? Personas casadas que encontraron al que fue su novio en la juventud y se emocionaron y empezaron a salir y empieza el pecado. Y como es un enamoramiento, una ilusión que se vive, porque pues nada más se ven de vez en cuando, no se tienen que soportar todo el día, todos los días, entonces como es placentero, pues entonces viven en una ilusión. Y a veces les pregunta uno, ¿te arrepientes? No, es que yo le amo. Yo hubiera sido feliz con como no están viviendo ahorita, pues piensan que van a ser felices. Yo le amo, no se pueden arrepentir, porque el pecado es placentero, ese es el gran problema del pecado. Si el pecado fuera algo amargo, entonces pues sería más fácil arrepentirnos y negarnos, pero es placentero el pecado, es placentero. Para arrepentirnos de un pecado es necesario algo a quien amemos más o alguien a quien amemos más que a nosotros mismos y al pecado. Cuando yo amo más a Dios que a mí y al pecado, lo dejo porque amo más a Dios. Pero si yo me amo a mí más que a Dios y por lo tanto acepto y amo el pecado, ¿cómo me voy a arrepentir de pecar por alguien que yo no amo? Ese es el gran peligro, ese es el gran problema, por eso no hay dolor del pecado. Por eso no hay dolor del pecado. Cuando los hijos ofenden a los papás, o el hijo ofende al papá o a la mamá, si no hay un amor grande, no hay dolor, no hay arrepentimiento, no hay nada. ¿Por qué? Pues porque no hay interés. Se va perdiendo a veces el amor y eso nos ha pasado con Dios. Tristemente eso es lo que nos ha pasado con Dios. Por eso la conversión se da cuando hay un encuentro, la conversión verdadera se da cuando hay un encuentro con el amor de Dios, que se le llama querigma, el encuentro con nuestra realidad, el amor que Dios nos tiene. Esa realidad es la que nos abre los ojos. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy ofendiendo a Dios.
ahora que lo conozco y que lo empiezo a amar, me duele ofenderlo. Es cuando empieza una verdadera guerra contra la costumbre. Ya no solo contra el placer, ya tengo que dejar, no, ya hay alguien que amo más. Entonces ahora, pero tengo que luchar contra la costumbre de la carne. Y entonces la persona se convierte, se va convirtiendo, empieza el camino de conversión, sigue pecando, pero ahora le duele. Antes pecaba y ni cuenta se daba, ni le importaba si le dolía o no le dolía a Dios. Cuando empieza el camino de la conversión, ahora sí le duele ofender a Dios. Le va doliendo cada vez más, pero mientras más crezca en el amor de Dios y vaya dejando de crecer ese amor propio, entonces ya el pecado va quedando tirado en la nada. Ya ni siquiera hay luchas ni guerras. No, hay algo que se ama más que al pecado. Hay alguien que amamos más que a nosotros mismos. Esto es muy difícil en estos tiempos que nosotros vivimos, porque vivimos en una época en que casi nadie tiene tiempo para Dios. Y si no conoces a Dios, ¿cómo te vas a convertir? ¿Cómo vas a querer dejar el pecado? ¿Cómo vas a querer dejar lo que te agrada por agradar a alguien a quien no amas? ¿Cómo vas a dejar eso? Es muy difícil, eso es muy difícil. Si yo me amo a mí más que a Dios, pues yo puedo faltar a la misa, no importa. Yo estoy bien, me siento bien, no hay problema, yo estoy bien. Cuando se ama a Dios, ya no. Ya no se puede pensar así. Entonces ya viene una necesidad de Dios y un deseo firme de no ofenderlo más, pero porque se le ama. Si no se ama, no. Pero Anita, repito, es un tiempo en el que hay poco tiempo para Dios. Estamos viviendo un momento en el que hay mucho tiempo para Dios, hay tiempo para todo. Hay tiempo para que se quejen, hay tiempo para que les platiquen a todos que no tienen tiempo de nada, hay tiempo para todo lo demás, menos para Dios. Para Dios no se alcanza, los tiempos para Dios de oración se van reduciendo, de ir al templo se van minimizando, todas las demás cosas. Entonces, en lugar de ir hacia la conversión, estamos alejándonos más de Dios. ¿Y tiene consecuencias? Eso tiene consecuencias. Así como el milagro de la ballena que escupió a Jonás a la playa, después de 3 días de haber estado en el vientre de la ballena, dice Jesús que es la única señal que también se les van a dar a ese pueblo, a la gente de ese tiempo, y también es una señal que ha llegado hasta nosotros. Jesús que va a permanecer 3 días en la tumba y después de 3 días va a salir vencedor de la muerte. Esa es la señal que se nos va a dar a todos. El que la quiera aceptar, qué bueno, y el que no la quiera aceptar es muy libre para no hacerlo. Pero Jesús ya demostró que es Dios. Ha salido vivo del sepulcro y ha resucitado por su propio poder. Nadie más lo ha podido hacer. Si alguien ha resucitado, que ha habido varios que han resucitado, es porque el Señor los ha levantado. No ha habido nadie más después de días. A lo mejor en un hospital alguien le ponen las de estas cosas, no me acuerdo cómo se llaman, para darle un shock eléctrico y el corazón reaccione y se ponga a trabajar otra vez. Eso sí se le ha llamado resucitación porque la persona se le detuvo el corazón. Pero después de 1 hora, de 2 horas de muerta la persona, ya ningún doctor le va a hacer la lucha. Se acabó y se acabó. En el caso de Lázaro, llevaba 3 días en el sepulcro y el Señor lo levantó. Igual cuando él muere, al tercer día, Jesús resucita. Y abundantes son los testimonios en estos tiempos, de todos los milagros que el Señor sigue haciendo después de resucitado. Son las señales que el Señor nos ha dejado para que nosotros creamos y queramos regresar con Él. Él ha venido y nos viene a mostrar el camino de regreso. Él viene, nos redime y ahora dice, el que quiera seguirme, ¿a dónde? A la casa del Padre Celestial, hacia la felicidad eterna. El que quiera seguirme, agarre su cruz de cada día y sígame. El que quiera. Esto no es una obligación, la salvación. No es una obligación, es un deseo de Dios.
pero no es una obligación que nosotros nos salvemos. Por eso el Señor muy claro, el que quiera seguirme, agarre su cruz y sígame. El que agarre su cruz y siga a Jesús, viviendo lo que vive Jesús y dejándolo todo por Él, ese va a llegar al cielo, porque es a donde Jesús va. Ese va a llegar al cielo. Pero si alguien prefiere los placeres de este mundo, lo puede hacer, pero no va a tener tiempo de quedarse en los placeres y seguir a Dios, y seguir a Jesús. O abrazas los placeres o los sigues. Es una decisión que tienes que tomar. No hay tiempo para las dos cosas. Jesús ni siquiera se detiene. Cuando llama a los apóstoles, no se detiene a convencerlos. Les llama, ven y sígueme. Y se va. Y se va caminando. Nos deja en total libertad. Puedes seguirlo o puedes no seguirlo. Es tu decisión, te quedas o te vas. ¿Qué quieres hacer? El Señor ha actuado de esta manera muchas veces. En el Antiguo Testamento lo vemos. Cuando están en el desierto los israelitas, el Señor se manifiesta, pone una nube, cuando la nube bajaba, descendía la nube, ahí se tenían que establecer. Y se levantaban tiendas y se ponían y se organizaban. A veces una semana, a veces 15 días, a veces un mes, a veces 3 meses, a veces 6 meses. De repente se levantaba la nube, vámonos. Se levantaba la nube y empezaba a avanzar. O levantas tus cosas y lo sigues o te quedas. Tú decides. Ningún problema para Dios. Si tú decides quedarte, bien, es tu decisión. Si decides seguirle, qué bueno, adelante. Y la nube se levantaba y empezaba a avanzar. Y donde se volvía a detener y bajar, ahí se volvían a establecer. Y mientras la nube avanzaba, todos iban caminando. Porque si alguien se quedaba, el sol del desierto le pegaba y lo mataba. Y el Señor cubría con esa nube al pueblo. Sin Dios no vamos a llegar a ningún lado. Sin Dios no vamos a llegar a ningún lado, y es algo que tenemos que entender. Tenemos que convertirnos, y para convertirnos necesitamos el encuentro con Dios, el querigma. Necesitamos toparnos con el amor de Dios, y ese amor de Dios es el que va a hacer todo en nosotros. Si nosotros llegamos a reconocerlo, llegamos a amar a Dios, ya está todo hecho. Si llegamos a amar a Dios, pues ya. Cuando nosotros amamos a alguien, se nota por los actos que realizamos. También se va a notar si alguien ama a Dios. El Señor, así como pudo convertir el agua en vino, así va a poder convertir el vino en sangre, y así va a poder convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Él todo lo puede. Él todo lo puede, pero necesitamos pedírselo, necesitamos desearlo. El que no se quiera convertir, pues no se va a convertir. Y el que quiera convertirse va a tener la posibilidad. Entonces pidamos hoy la gracia de la conversión, de alegrarnos cuando nuestro buen Dios bendiga a otros, especialmente si bendice a los que nos han hecho mal. Cuando nosotros nos alegremos, entonces ya hemos perdonado, ya hemos sanado la herida. Pero cuando se toque esa herida nos duela, entonces significa que no hay perdón. La herida sigue abierta y no hay perdón. Entonces hay mucho amor propio, hay mucho orgullo, hay soberbia, aunque también va a haber muchísimo dolor. Que la persona que provocó ese dolor va a pagar, claro que va a pagarlo, claro que lo va a pagar, pero nosotros nos toca perdonar para no tener que pagar junto con esa persona. Es importante por eso la conversión, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver, cambiar nuestra manera de actuar, especialmente con los que nos han hecho daño. Solo amando nos vamos a acercar a Dios, solo amando. La conversión es dejar solamente el mal para empezar un camino hacia el amor. La conversión no solamente es dejar de hacer el mal. Ahí se empieza la conversión. La conversión termina cuando la persona se ha llenado del amor de Dios y es capaz de amar. Entonces ya no hay más que hacer.
Hasta ahí topa la persona, ya es solamente, si Dios lo permitiera, crecer en santidad. Así es de que, pues pidámosle por eso a nuestro buen Dios nos conceda la gracia de llevar este camino de conversión, de que nos podamos encontrar con el amor de Él, que nos podamos encontrar con el amor de Él, que empecemos a dejar de hacer el mal, que empecemos a amar a los que nos rodean, especialmente a los que nos han hecho mal. Eviten los castigos divinos. Se puede evitar todo esto que se habla, se podría evitar todo esto que se hablan de los 3 días de obscuridad y de los 7 caballos del Apocalipsis. Todo eso se podría evitar si todos nos convertimos. Pero saquen a todos de las cantinas, saquen a los drogadictos de la droga, saquen a los divorciados de sus ideas. Es bien difícil este tiempo. Estamos viviendo un tiempo bajo amenaza y con pocas probabilidades de conversión. Muy pocas probabilidades de conversión. Por eso, pues hay que prepararnos mejor para lo que sí va a llegar. Y va a llegar porque no amamos. Ahora yo les invito para terminar, revisen su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Para los que te rodean, especialmente para los que te han hecho mal, ¿qué hay en tu corazón? ¿Amor o resentimiento? ¿En qué estás colaborando tú entonces? ¿Tú eres parte de aquello por lo cual debemos ser purificados todos? ¿O eres parte de lo que podríamos todos merecer misericordia? Revisen lo que hay en su corazón. No para sus hijos, no. Para las personas que les rodean y que les han hecho daño. Y si son de los que todavía traen rencor, pues entonces son de las razones por las cuales viene todo lo que viene sobre este mundo. Todas estas cosas que se han hablado, que a muchos les da miedo y a los que entienden más, pues les da más miedo, porque las cosas que vienen no van a ser fáciles. Se va a ocupar verdaderamente, como dice Jesús, mucha fe. Por eso, al que tenga todavía fe, aunque sea poquita, se le va a dar más para que aguante lo que viene. Y al que no tiene, ya ese ya no le alcanza, ya no le va a alcanzar. Si al que tenga fe necesita más, al que no tuviera nada y se le da, no le alcanza. Ya no le alcanza, por eso es que ya no van a alcanzar a recibir nada. Pues que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.